Veo muchas caras conocidas ya de estas, la tercera jornada que llevamos en esta semana, señal de que, como decía también ayer, les atrae el interés del asunto y les resulta cuando menos interesante, ¿eh? Y seguro que no les vamos a defraudar, porque hoy contamos con otro magnífico ponente para seguir ahondando en el tema que nos ocupa, África. Para aquellos que sean la primera vez que vienen a esta semana a estas jornadas, pues darles la bienvenida. Soy el general Orche, director de la Academia General Militar. La Academia General Militar organiza este seminario, estas jornadas, como saben, con 5 días dedicados plenamente en la ciudad de Jaca. Inauguramos el lunes y se clausurará el viernes, trayendo a ponentes todos de reconocido prestigio y de profundo conocimiento cada uno en su área. El primer día lo recordé, pues tenemos académicos, como el caso que nos ocupa con el doctor Echeverría, tenemos diplomáticos, tenemos militares, tenemos personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como el teniente general Navarrete, que vino ayer, y todos, pues, gente que son un referente en sus respectivas áreas o de estudio, de análisis en sus trabajos. Quiero agradecer también, lo hice el primer día, como saben, los que estaban ya aquí la jornada del lunes, tuvimos con nosotros al director general de la Fundación Ibercaja, que también él les dio la bienvenida, y quiero poner en valor, lo tengo que hacer todos los días, este magnífico espacio que nos brinda la Fundación Ibercaja y que hace que estas ponencias también puedan llegar a todos ustedes en el mismo corazón de Zaragoza, muy accesible como bien conocen. Gracias entonces a la Fundación Ibercaja y gracias a todos nuestros demás coordinadores que hacen posible este seminario, que como también les dije, pues Centro Universitario de la Defensa, Universidad de Zaragoza, Fundación Manuel Jiménez Abad, Institución Fernando el Católico, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Jaca, Diputación Provincial de Huesca. Bueno, todo ello hace posible no solo estas conferencias, sino en Jaca tenemos 190 alumnos inscritos este año, que es un porcentaje que va creciendo año a año, 90 de ellos becados, que se alojan allí en la residencia universitaria y que van accediendo y que muestran además ponencias y pósteres, investigaciones que hacen sobre el tema que les proponemos. Y bueno, está siendo muy interesante. Como digo, aquí traemos cada tarde, este año hemos aumentado a 4 tardes, por ahí está uno de mis antiguos coroneles que me ha dicho de cuando se originó toda esta idea de traer, de que hicieran doblete los coroneles que presentaban en Jaca por la mañana y que, puesto que tenían que bajar a Zaragoza para coger trenes o aviones, pues que tuvieran la posibilidad de dar algunos su ponencia por la tarde aquí. Lo hemos aumentado a 4 tardes, estoy viendo que la audiencia del auditorio pues casi se nos llena de la tarde, que es un verdadero éxito, y hoy no es un caso diferente. El doctor Echevarría, que ahora mi coronel les presentará detalladamente el currículum, pues es un doctor, además ese es el grado académico que tiene, doctor en la materia. Y si el primer día hablábamos, como pudimos ver, con el académico Josep Baqués, el profesor Josep Baqués, que estuvimos hablando de la zona geopolítica, ayer fundamentalmente centrados en la migración y en los movimientos migratorios con el teniente general Navarrete, pues hoy vamos a entrar más en los conflictos de África, en los movimientos y en los grupos terroristas que ya se han dejado entrever y en todos esos motivos que crean las tensiones internas que hay en África, ¿no? Y cómo las potencias también influyen de alguna manera o quieren sacar partido de esa tajada. Sin más, espero que sea una tarde de su agrado nuevamente y mañana les emplazo, aunque yo mañana no podré acompañarles, porque ya en Jaca también tenemos una oferta que es interesante cultural a través del seminario y mañana tenemos un concierto que ofrece nuestra unidad de música de la Academia General Militar en el Ayuntamiento de Jaca, en el Palacio de Congresos, y estaré allí para acompañar a los participantes en Jaca y ya para la clausura del viernes. Pero bueno, estará aquí mi coronel y el ponente que esté mañana. Gracias también a la presencia hoy del coronel delegado de Defensa en Aragón por acompañarnos y pasamos a presentar al ponente. Muchas gracias. Buenas tardes. Una vez más a todos los asistentes y pasamos a presentar al ponente que tenemos hoy, día 17. Va a hablar una conferencia cuyo título es África, los motivos del conflicto, una combinación explosiva. Y para ello nos acompaña el doctor Carlos Echevarría Jesús, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional a Distancia de la UNED desde el año 2000, profesor de Terrorismo y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UNED también desde el 2019, profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED desde el 2001, siendo su director de dicho instituto entre julio del 18 y septiembre del 22. También de la UNED fue profesor de Derecho Internacional Público entre el 92 y el 94 y vicedecano de Investigación
y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, del 15 al 18. Anteriormente fue Research Fellow del Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea en París, del 94 al 97. Visiting Science en el Instituto de Prospectiva Tecnológica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, en este caso en Sevilla, del 98 al 99, y lector del Colegio de Defensa de la OTAN, NAVDECOL, que está asentado en Roma, entre el año 92 y el 2002. Por otra parte, colabora asiduamente con el Centro Superior de Estudios de la Defensa, el CSDEN, desde el año 1987, en las áreas de especialización sobre cuestiones de seguridad y defensa, en los marcos regionales de Mediterráneo, Oriente Medio y África, y en marcos temáticos del Islam e islamismo, terrorismo yihadista e inteligencia. Además, es miembro del Consejo Científico del Instituto de Seguridad y Cultura, en cuyo seno es director del Observatorio de Ceuta y Melilla, y como tal, recibió la medalla de oro de esta ciudad, de Melilla, el 17 de septiembre del 2024, hace exactamente un año. Es profesor del Máster del Análisis de Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos, Máster Internacional de Relaciones de la Universidad Católica de Murcia y Máster en Gestión de Crisis de la Universidad Católica de Ávila. Como reconocimientos varios, dentro del ámbito de seguridad y defensa, del que estamos hablando, está distinguido con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco del año 2019, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco también del año 2011, y obtuvo el primer premio de la revista Ejército en el 2007 con su artículo Al-Qaeda y los talibanes en el eje afgano-pakistaní, una amenaza sólida y duradera. Entre su infinidad de artículos y publicaciones especializadas debemos mencionar África, la ambición de las potencias mundiales sobre el continente, cuadernos de estrategia del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Terrorismo, mutación y adaptación de un fenómeno global, del CSDEN, Terrorismo y relaciones internacionales, publicado por la UNED en 2024, Paz, seguridad y defensa de las relaciones internacionales, también publicado asimismo por la UNED en el 2024, Claves de seguridad del desafío migratorio actual para España y para la Unión Europea, por el Instituto Robert Schuman de la Universidad Francisco de Vitoria, y La nueva dimensión y el desafío yihadista salafista por la Cátedra de Estudios Internacionales de la Universidad del País Vasco. Con este corto currículum, yo creo que tenemos más que asegurada el conocimiento y buen hacer de nuestro doctor Echevarría, que nos acompaña hoy. Don Carlos, doctor Echevarría, el público suyo. Mi general, mis coroneles, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. Es para mí un privilegio el estar aquí. Mi agradecimiento a la Academia General Militar, a la Fundación Ibercaja, por ofrecerme esta oportunidad de, ante tan selecta audiencia, poder transmitirles mi análisis en relación con ese título tan atractivo y a la vez preocupante, que es el de los motivos del conflicto, una combinación explosiva. Partiendo de una transparencia que nos pone en relación directa con el continente africano desde casa, es una transparencia pedagógica, es una transparencia que a buen seguro ustedes no necesitan porque conocen lo que se refleja aquí, pero en cualquier caso tengan por seguro que yo sigo y seguiré haciendo pedagogía al respecto porque aún hay personas que no lo conocen, que no lo entienden y que es importante que lo conozcan y que lo entiendan. Sobre todo entre compatriotas, pero también, por qué no decirlo, entre ciudadanos de otras latitudes. Y, por supuesto, antes de entrar en materia, pues justificar el que aparezca aquí con esa medalla que me impuso el presidente Imbroda hace ahora un año, por estas horas además, y que ahora está imponiendo a otras personas en la ciudad autónoma de Melilla. La medalla de oro fue concedida como director del Observatorio de Ceuta y Melilla que soy, y es ante todo y sobre todo, se lo dije a él y lo sigo diciendo, es un orgullo, es un honor, pero sobre todo es una invitación a seguir trabajando, si cabe aún con más ahínco, en la explicación de cuestiones como las que vamos a tratar aquí. Y la primera es precisamente el entrar en materia en términos geográficos y geopolíticos. Encontramos
en esta transparencia en sí tan atractiva y tan bonita, el Estrecho de Gibraltar, un choke point, un punto de paso estratégico a nivel global, donde se encuentran dos mundos, España y Marruecos, Europa y el Magreb, Europa y África, y donde conviene hacer esa puntualización y más si somos españoles. Territorios españoles en el norte de África, que son dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, cuyos estatutos de ciudades autónomas cumplen precisamente este año 30 años de vigencia, y junto a las ciudades, que es lo más visible, hay habitantes, hay acceso, los peñones de Vélez de la Gomera y de Alucemas, el archipiélago de las Chafarinas y, sin olvidarnos, por supuesto, de la isla de Perejil. Esta transparencia es muy buena en términos de relaciones internacionales y de derecho internacional y, sobre todo, para que la ciudadanía tenga ideas claras sobre lo que aquí se expone. Porque al exponer también Gibraltar, entramos ya en materia en la medida en que hay algunos despistados y algunos no tanto, sino que lo hacen con intereses malévolos, quieren hacer un símil entre Ceuta y Melilla y Gibraltar, como si Ceuta y Melilla, los Peñones y las Chafarinas, fueran, como es Gibraltar, que sí lo es, colonias. Gibraltar es efectivamente un territorio no autónomo, una colonia, reconocida como colonia por el propio Reino Unido y que, junto a una decena larga de otros territorios que existen en el mundo, algunos en África, uno en África que también nos es familiar, el antiguo Sáhara español, que es el Sáhara Occidental, pues son territorios pendientes de ver resuelto su estatuto jurídico. Pero en cambio Ceuta y Melilla, los Peñones, las Chafarinas, Perejil, es territorio español y no solo eso, es también territorio comunitario. Así que cuando hacemos la pedagogía desde el observatorio, primero la hacemos entre nosotros, que falta hace, para que formemos una piña como españoles en cuanto a la necesidad de defender nuestros intereses, que incluyen esos territorios en el norte de África, pero también la hacemos con el resto de los ciudadanos de la Unión Europea, porque tan europea es Ceuta como Helsinki y Melilla como Dublín, por poner sobre la mesa latitudes distintas y ciudades distintas. Bien, una vez hecha esta primera explicación y justificación, sobre todo por lo de la medalla, vamos a entrar en materia en un arranque cómodo, plácido, que es el de un mapa físico, pero que nos permite visualizar al continente. Y cuando digo cómodo es porque el mapa físico no ofrece en principio problema alguno, salvo evidentemente las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el cambio climático. Pero digamos que los problemas empiezan cuando llegamos a la política, a la diplomacia, a la seguridad y a la defensa. Y aquí nos encontramos pues un mapa actualizado, que además es un mapa interesante porque nos da ya pie para que tratemos también uno de los aspectos que vamos a incluir en el menú de esta tarde, que es el de la amenaza yihadista, la amenaza que grupos terroristas muy potentes de perfil yihadista salafista representan para latitudes varias del continente africano. Ya les adelanto que el continente africano, al cual pertenecemos, lo recuerdo de vez en cuando, es el escenario a día de hoy donde los grupos terroristas yihadistas salafistas son más letales. Y, por supuesto, estamos hablando tanto de Al-Qaeda como del Estado Islámico. Dos redes terroristas que no han desaparecido, que no han sido eliminadas, que no han sido derrotadas. Aunque pueda parecerlo, algunos interpreten esa derrota y esa cuasi desaparición. Lo que encontramos en este mapa es un continente con 54 estados. Esto también es muy importante, porque si la comunidad internacional, y les invito, aparte de que disfruten, espero, la conferencia en los próximos días y semanas, esto tenga eco, en el sentido de que en unos días, en 10 días, asistiremos todos, es un espectáculo, hay que reconocerlo, a la inauguración, tercera semana de septiembre cada año, de la nueva sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año, por ejemplo, va a intervenir Su Majestad el Rey en representación de España. Es importante porque es una galería en la que todos los estados del mundo desfilan.
porque es una especie de Parlamento mundial. El poder, obviamente, en términos de Naciones Unidas, sabemos que está en el Consejo de Seguridad y que tiene una serie de filtros, el derecho de veto de los 5, pero en la Asamblea General escuchamos a todos con el mismo tiempo para cada uno y vamos a ver desfilar a muchos países. Pues ten en cuenta que más de la cuarta parte de los países que componen la Asamblea General de las Naciones Unidas, la comunidad internacional, son africanos. Es decir, que África es importante, estamos empezando a ver que África es importante. Hemos hablado del terrorismo, aspecto negativo, ahora estamos hablando pura y simplemente de Estados, es decir, de actores internacionales y de sujetos del derecho internacional, y eso ni es positivo ni es negativo, pero es una oportunidad en la dimensión de la diplomacia. Como ejemplo les diré que la República Popular China, es decir, la China continental, la China comunista, que como régimen totalitario abomina de las votaciones porque no se vota en un régimen totalitario, pero es un país que tiene mucho interés en que se vote en Naciones Unidas para el reconocimiento de la China popular como la única representante de China. Y para eso ha ido detrayendo reconocimientos poco a poco, sigue aún en el empeño, cada vez quedan menos, en relación con Taiwán. Es decir, que África importa a una gran potencia como es China para muchas cosas, también para extraer recursos, también para tener influencia. Pero fíjense, también importa en la dimensión político-diplomática. 54 estados, y permítanme también de este mapa destacar eso que aparece en la parte noroccidental en blanco y que nos es familiar, el antiguo Sáhara español. Es importante la cartografía porque a veces la cartografía que consultamos o que nos ofrecen es engañosa. En este caso no lo es, porque al menos, apareciendo en blanco, no aparece asimilado ese territorio al Reino de Marruecos. Pero si nos vamos a otros mapas, este es un mapa elaborado por la Unión Europea y, por tanto, también es respetuoso con el derecho internacional y también aparece el Sáhara Occidental en blanco, sin estar asimilado al Reino de Marruecos. Pero si vamos a un mapa marroquí, que podemos comprar en cualquier papelería, en cualquier librería de Rabat, de Casablanca, veremos que es un mapa que parece que no está terminado, ¿verdad? Porque no hay una línea de separación con el antiguo Sáhara español y no hay tampoco una continuación en esa línea para marcar la frontera con Argelia. Esto porque es así, y estamos ya empezando a entrar en materia en relación con los conflictos, las causas de los conflictos. Porque nuestro vecino inmediato, que es vecino terrestre, a través de las vallas de Ceuta y Melilla, no está cómodo en el formato en el que alcanzó la independencia en 1956. Considera que hay temas pendientes. Hay temas pendientes que son asimilar el Sáhara, hay temas pendientes que son asimilar los territorios españoles en el norte de África y hay temas pendientes que son asimilar lo que denominan ellos, los marroquíes, el Sáhara Oriental, que es la cuña de Argelia, la cuña occidental de Argelia. Vamos a dejar este mapa, ya les he explicado, grosso modo, una de las filigranas en las que vamos a entrar de algunos de los actores. Este mapa también se lo pongo porque también nos es familiar. Es un mapa de matriz marroquí, porque verán que no hay línea de separación entre el Sáhara Occidental y Marruecos, pero es interesante para que, visualizando esa línea roja, entendamos que lo que hay al oeste es la parte que Marruecos ocupa a día de hoy y en la que está haciendo muchas cosas en términos de inversiones, en términos de atraer, tratar de arañar reconocimientos a su plan de autonomía, a la marroquinidad del Sáhara, y lo que tenemos al este de esa línea roja es la parte, es un 20% del territorio, que controlaría el Frente Polisario, el otro actor y protagonista de un conflicto no resuelto. Bien, vamos entonces a este mapa, que, como les digo, es tranquilizador en el sentido de que se ajusta al derecho internacional, nos podemos mover con él con tranquilidad, pero también nos vamos a mover por él con preocupación. Es un mapa elaborado por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Esa es la herramienta de política exterior nuestra, de los europeos, del alto representante, de la alta representante para la política exterior y, por ende, para todos los europeos como miembros que somos de esa organización supranacional.
Es un mapa de allá por 2014-2015, donde, sin ser expertos en geopolítica, pero teniendo las habilidades para intuir qué pasa en ese mapa y a qué se deben tantas marcas, ya intuimos que hay problemas, que hay tensiones, que hay movimientos, que hay dinámicas que requieren de nuestra atención y, a ser posible, porque somos generosos y queremos construir y evitar que la destrucción siga avanzando, tratar de recomponer una parte importante de África. En esta parte es aproximadamente el 50% del continente. Luego vamos a ver, volveremos al mapa anterior, que es el continental. Pero para empezar a hablar de las causas de los conflictos en África, podemos perfectamente apoyarnos en esta parte que además nos es más próxima. En ella encontramos además en nomenclatura española nuestra frontera avanzada. El teniente general Navarrete les habrá hablado de los flujos migratorios, sobre todo de los irregulares. Se habrá referido obviamente a este escenario y a las consecuencias de lo que ocurre en este escenario en términos de inflación en esos flujos migratorios. Y en esta parte nos encontramos, en primer lugar, si me permiten, seguir desarrollando un poco la idea de cómo los estados se conforman en África. Piensen que el continente africano es el rincón del mundo y es un rincón muy grande que ha despertado a la comunidad internacional de forma más tardía. Y me explico. La figura del Estado nace en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna en suelo europeo. Uno de los estados más viejos, y podemos presumir de eso y de muchísimas más cosas, somos nosotros, España. El Estado-nación, el Estado como forma de organización política. Es verdad que nace en Europa, pero es verdad que todo el mundo, asiáticos, africanos, iberoamericanos, quien quiera que podamos evocar ahora mismo o dentro de unos años, sigue asumiendo, lo declare o no lo declare, que formar un Estado es su objetivo para organizar la vida política. Estado es población, poder y territorio. E incluso los grupos separatistas, secesionistas, terroristas, caso de ETA, el caso del separatismo catalán, lo que pretenden a fin de cuentas es romper un Estado y formar el suyo. Por tanto, la formación del Estado que arranca hace siglos y que tiene en primer lugar su implantación en Europa y que luego vamos exportando siglos XVI, siglos XVII, XVIII, que se van asentando en los otros continentes, a África no llega hasta segunda mitad del siglo XIX y sobre todo siglo XX y sobre todo segunda mitad del siglo XX. Con eso ya nos damos cuenta que en términos de calendario, todos estos países, estos 54 estados, generalizando, luego hay pequeños matices, son demasiado jóvenes y, si me permiten también, por qué no decirlo, y no es peyorativo, es descriptivo, inexpertos al menos en relación con otros estados que tienen pozo histórico fuerte. Por tanto, repúblicas, algunas monarquías, recién nacidas a la independencia, y en un contexto, no lo perdamos de vista, yendo al siglo XIX, yendo a Berlín, yendo a 1884-1885, una conferencia en la que participamos todos los que éramos algo entonces, en la que se repartió el continente africano. Se le llegó a llamar a aquel fenómeno el African Cake, la tarta africana. Es decir, por tanto, estamos viendo cómo estados que nacen anteayer a la independencia y que lo hacen a través de un proceso que no es un proceso, digamos, muy prometedor, porque hay actores foráneos que se reparten el pastel, cada uno en función del poder y de la voluntad que ponían sobre la mesa, en esa mesa que dirigía el canciller Otto von Bismarck. Antes de eso había actores políticos en África, o mejor dicho, ¿qué había en África? Hombre, había muchas cosas, había reinos, había imperios. Ahora que hablamos de Malí, por ejemplo, de Burkina, como un escenario que es un erial, porque lo es en términos de seguridad, pero los burkinabés,
que se consideran, porque ese es el término, la traducción del término, los hombres orgullosos, los malienses descienden de imperios, el imperio de Ghana, llenos de oro entonces y aún llenos de oro hoy. Sepan que buena parte de las monedas de oro que circulaban en la Europa medieval estaban acuñadas con oro de Malí. Y aún sigue habiendo mucho oro en Malí. Los rusos están extrayendo mucho oro en Malí. Muchas compañías que han operado con normalidad hasta ahora ya es un caos, Malí, han extraído y siguen extrayendo oro porque hay oro en el subsuelo de Malí. Pero bueno, aparte del oro, había también formas de organización política. Si vamos a Marruecos y volvemos a nuestro vecino inmediato, nos daremos cuenta que ayer, hoy y en el futuro los marroquíes siempre procuran singularizarse con respecto a otros, incluso cuando los otros son también árabes y musulmanes, como ellos. Los marroquíes, por ejemplo, presumen de que, a diferencia de los argelinos, los tunecinos o los libios o los egipcios, ellos se mantuvieron al margen de lo que era el control político del califato otomano. Y eso que en principio podría parecer que para Marruecos podría ser un prestigio como país musulmán el haber estado vinculado al califato, que es el mejor de los gobiernos posibles según los musulmanes. Pero no, aquí hay una interpretación que es política. Marruecos tiene además su impronta religiosa a través de la figura del rey y de la dinastía, y se muestran como superiores en relación con otros países árabes y musulmanes. Y han tenido cierta entidad. No quiere decir que hayan sido un Estado moderno. Cuidado con eso. Y cuidado cuando el año que viene, que celebremos todo, pero sobre todo lo van a celebrar los estadounidenses, los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América, se acordarán ustedes de mí cuando vean cómo los marroquíes en todo momento estarán tratando de obtener visibilidad vecina al líder estadounidense, sea Trump o sea el líder de una empresa, para recordarle que el sultán de Marruecos fue el primer líder político que reconoció a los Estados Unidos de América como Estado independiente. Eso yo me lo he creído, a pesar de ser estudioso y de doctor, como decía el general, durante mucho tiempo, hasta que un buen día decidí investigarlo más en detalle y vi que era mentira. Pero es una mentira que cuando se repite, pues cala. Marruecos fue, o mejor dicho, el sultán de Marruecos fue el octavo en reconocer a los Estados Unidos de América a fines de 1777 como Estado independiente. Antes pasó Francia, antes pasó España, antes pasó Prusia, pero claro, queda muy bien como mensaje político y para arrancar la solidaridad de Trump, de Biden, de Obama, de Bush, etc. Esa particularidad de Marruecos es importante, lo hemos visto en los mapas, lo hemos visto en el comportamiento. Pero volviendo al reparto de África. Egipto tenía cierta entidad en esas alturas del siglo XIX. Había ido consiguiendo desgajarse en cierta medida de la autoridad otomana. Y los egipcios además tienen mucho poshistórico. Y por supuesto en el resto de África no vamos a encontrar mucho más. Vamos a encontrar a una Etiopía que tiene unas raíces cristianas y una identidad que permitía vislumbrar algo como actor político en ese mapa aún por repartir. Teníamos, y sí está en este mapa, a dos pequeñas repúblicas en el África Occidental, que son Liberia y Sierra Leona, que nos suenan a todos a epicentro de problemas, conflictos, etcétera, pero que su nacimiento es precioso en términos de describir este recorrido que estamos haciendo. Liberia viene de libertad. Sierra Leona, Freetown, es precisamente un rincón o dos rincones de África donde filántropos estadounidenses a mediados del siglo XIX que estaban empezando a cuestionar que siguiera funcionando la esclavitud, estaban empezando a financiar a negros, esclavos, para que volvieran a su tierra. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que fueron arrancadas de África durante 3-4 siglos en ese negocio lamentable de la esclavitud. Pero ese negocio lamentable de la esclavitud no solo tiene fisonomía blanca en términos de organización y dirección de ese negocio. También la esclavitud la han liderado actores árabes, también en suelo africano y, si me apuran, durante muchos más siglos.
Todo esto lo voy añadiendo para que ese cóctel que al final tenemos que tener sea un cóctel, digamos que digerible, y que no nos quedemos siempre con los mensajes rápidos e interesados que se nos dirigen o que nosotros mismos interiorizamos y vivimos cargados de culpas y aceptando agravios que terceros, en este caso de África, nos presentan, pero que no son del todo ciertos. Y, por supuesto, en África teníamos también lo que venía ocurriendo desde siglos atrás en el África más austral, es decir, en lo que hoy conocemos como Sudáfrica, en lo que antes se conoció como la Unión Sudafricana, donde allí, aparte de las tensiones negros-blancos, que parece que son las permanentes a lo largo de siglos, había tensiones entre blancos entre sí y, por supuesto, también entre negros y blancos. Recuerden que Winston Churchill fue un gran líder, una persona muy interesante y que estuvo involucrada a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en la Guerra de los Boers. La Guerra de los Boers era una guerra de los británicos para tratar de derrotar a los Boers, que eran también blancos y que eran también protestantes, para hacerse con el control de ese territorio. Con lo cual, ahí había una cierta definición de algo. El resto, a repartir. Y a repartir entre 1885 y menos de 100 años después, el momento en el que las ideologías, las dinámicas y la evolución de las relaciones internacionales van permitiendo que vayan surgiendo movimientos contestatarios, movimientos reivindicativos, movimientos que propugnaban el africanismo, movimientos que propiciaban, y vamos a entrar también en la división en África, que ha existido tradicionalmente, que hemos estudiado muchos de los que estamos aquí sentados y que aún tiene algún eco que funciona. Me estoy refiriendo a la diferencia, a la división entre la África blanca y el África negra. Fíjense que lo que acabo de decir, igual en los tiempos que corren, alguien puede considerar que es algo trasnochado, ¿verdad? Decir eso de África blanca, África negra, que dice este señor, actualice su lenguaje, sea inclusivo, no hable de... No, es un término correcto, y no solo porque se utilizara en el pasado, hoy se utiliza menos, sí, pero fíjense lo que hay detrás. El África blanca es el África árabe y bereber, grosso modo. Es decir, desde Mauritania hasta Egipto, incluyendo, por supuesto, también Sudán, nos encontramos ayer, hoy y en el futuro que el color de la piel de las personas, el perfil comunitario de las personas, siendo africanos, es distinto a lo que consideramos como africano, que es la negritud, que es efectivamente lo que es mayoritario en el África subsahariana. Esa división es no solo una división que ha funcionado durante siglos como un hecho, sino que también ha permitido que ese continente y esos actores que han ido naciendo a la independencia, algunos tuvieran una cierta idea de que pertenecían a África y otros tenían más una idea de que pertenecían, estando en el continente africano, a un mundo diferente, es decir, por ejemplo, el mundo árabe, el mundo islámico. Y claro, eso ya es una distracción, eso ya es una dinámica y una elaboración de prioridades diferente. La negritud es un concepto muy bonito. Leopold Sédar Senghor, que fue presidente de Senegal, que fue Premio Nobel de Literatura, que era cristiano, fue un hombre que elaboró y mucho, y con mucho estilo, sobre este tema, ¿no? Del negro, de la negritud, de la identidad del hombre negro, del hombre africano. Senegal, un país donde prácticamente toda la población es negra, donde hay una minoría cristiana que cada vez es más minoritaria y que pertenece, obviamente, más al África subsahariana, aunque está pegado a Mauritania, y Mauritania es un país bisagra, que tiene población blanca, musulmana, población negra, animista o musulmana, porque otra dimensión importante, aparte del color de la piel, es la dimensión religiosa y los avances de la religión. África es muchas cosas: cristiana, musulmana, animista, minorías judías, que las ha habido, es variada. Luego las tendencias ya son las que son y se van dinamizando. Sudán también es un país bisagra. Tan bisagra es Sudán
que fíjense que el último Estado en nacer a la Comunidad de Naciones, a la comunidad internacional, y de eso nos acordamos todos porque fue anteayer en términos históricos, es Sudán del Sur. Nació la independencia en 2011. Cuando nace la independencia de Sudán del Sur, que lo ven ahí está bien marcado, es un mapa actualizado, Sudán, el Sudán anterior, deja de ser el país más grande de África porque pierde parte de su territorio y a partir de entonces es Argelia el país más grande de África. Argelia, hablamos de Argelia como de un país continente, es que además no tenemos más que comparar las envergaduras. Aparte de las proximidades o lejanías, observen también las envergaduras, los vecindarios, los recursos, etc. África ha tenido también como característica, no voy a decir ni hándicap ni privilegio, ha sido un continente históricamente aislado. Esto es muy fácil de entender. Vemos que hay dos grandes océanos, el Atlántico y el Índico, que en buena medida, no del todo, separan a África del resto del mundo. Hoy todo eso se vence con la tecnología, pero piensen en la época de los romanos o piensen en la Edad Media o la época pretérita que ustedes quieran. Y luego África tiene esa conexión, otros mares que también separan, que es el Mediterráneo por el norte y el Mar Rojo por el este. Estos, como son más angostos, podemos decir que la separación es menor, pero no deja de ser una separación. El mar siempre es una separación. El Mediterráneo, pensemos que en la época romana nadie hablaba de si era norteafricano o sureuropeo, eran ciudadanos de Roma. Y Roma germinó, y de qué manera, en todo este espacio, incluyendo el norte de África. Pero esa separación ha alimentado también durante siglos ese aislamiento que ha llevado a que haya tardado tanto África en despertar a la comunidad de naciones. Y África tiene también otras dificultades. A la hora de entender por qué hay que repartir el pastel africano es porque la capacidad de penetrar en ese pastel africano era muy difícil con los medios de la época. No solo tenemos el Sáhara, enorme desierto que separa el norte del sur en África, sino que tenemos también las enormes extensiones, cada vez menores, de selvas. Si ustedes piensan en el África Central, ya saben que sigue siendo una zona de difícil acceso. Cada vez menos, cuidado. Y esto es algo además que al hilo de lo que he comentado al norte de la provincia esta mañana, pues surgen temas muy interesantes. Alguien me preguntaba, ¿y la fauna africana qué futuro tiene? Pues tiene un futuro muy negro, si me permiten esto, y lo digo sin ánimo de broma. ¿Por qué? Pues porque, y añado otra variable importante para analizar África, este continente es el que crece a ritmo más rápido su población. Es un continente, ya lo habrán oído, me lo habrán oído a mí, a otros muchos, dobla su población en 25 años, está previsto, es decir, que en 2050, si hoy tenemos 1.200, 1.300 millones de africanos, pues tendremos en 2050 2.600 millones de africanos. Cuando esto lo acercamos la lupa a un país para entenderlo mejor, porque nos puede parecer que algunos creen que es propaganda de la extrema derecha, ¿no? Estos son estadísticas de Naciones Unidas, esto es aséptico. Nigeria pasará de 200 millones de habitantes hoy a 400 millones de habitantes, 2050. Esto en sí ni es malo ni es bueno. Estamos hablando de seres humanos que nacen a la vida, ¿verdad? Pero en términos políticos, en términos geopolíticos, en términos de seguridad, puede ser malo si las autoridades estatales de esos países no son capaces de satisfacer las necesidades de esa población. Población joven, población más exigente. Otra obviedad, pero que también hay que explicarla en una clase o en una conferencia sobre los orígenes de los problemas en África. Y ni que decir tiene, ya que hemos empezado hablando de vecindad, España, Europa, vecindad terrestre con Marruecos, con África, nosotros somos los campeones de las sociedades envejecidas. Es así. Esas cosas, además, no tienen solución inmediata. Si alguien se plantea esto, lo tenemos que arreglar en 10 meses. Las dinámicas demográficas requieren generaciones para transformar o empezar a transformar las tendencias. Así que para los africanos y para los vecinos, y más los vecinos inmediatos de los africanos, los desafíos ya están ahí. Están ahí además porque
Y volviendo al tema de los recursos naturales o de la fauna. Claro, yo comentaba esta mañana que los leones tienen su futuro muy negro, y no solo ellos. Fíjense que el hábitat de esa vida salvaje, que es tan atractiva, que deberíamos de conservar como fuera, ese hábitat está cada vez más presionado y más puesto en dificultades, entre otras cosas, por lo que acabo de decir de la demografía. Nosotros querremos defender a los leones, pero las comunidades que viven cerca de donde viven los leones es como aquí los lobos, si me permite, ¿no? Es decir, es una cuestión que está muy bien filosofar sobre ella, pero que la vida y el desarrollo y el progreso van marcando sus tendencias. Por tanto, es un continente complicado, donde a veces vemos solo algún aspecto y no vemos el conjunto. Siguiendo con el tema de las causas de los conflictos. Ante un título así, lo habitual siempre ha sido, igual algunos de ustedes esperaban que yo empezara a hablar de la pobreza, de las fronteras artificiales establecidas por la colonización, ni que decir tiene que se puede añadir también el tema del calentamiento global, sea provocado, sea natural, ahí no nos metemos en ese debate. Pero claro, la realidad es eso y mucho más, y mucho más. Porque unido a lo de la juventud de los estados, es decir, que tienen poca experiencia en términos históricos, África ha sido históricamente, y lo sigue siendo, y lo va a seguir siendo, más objeto que sujeto de la historia. Y me explico. Eso es malo, ya decirlo ya nos indica que hay una situación de vulnerabilidad, que es cierta. Los actores estatales son estados y son sujetos del derecho internacional y todo lo que ustedes quieran en términos de categorías. Pero luego hay que ir a la realidad. Hay que ver en qué medida esos estados que han ido naciendo a la independencia han sido capaces de organizarse bien, de gestionar bien los asuntos propios de un Estado, incluida la seguridad, incluida la defensa, que hayan conseguido sobreponerse a las rémoras que han heredado por la forma en la que han llegado a la independencia, etcétera, etcétera. África sigue siendo objeto y no sujeto porque la ambición por los recursos, ayer, hoy y siempre, han marcado y siguen marcando y mucho el devenir cotidiano de estos países. Les hablaba antes del oro en Malí, podemos hablar del uranio en Níger, podemos hablar del cobre, podemos hablar de los diamantes, de lo que queramos. Hay un periodo en el que lo habitual es que esto que acabo de decir se relacione directamente con las potencias coloniales que eran europeas, occidentales. Ahí también tenemos que empezar a aclarar ideas y más como españoles. En el Congreso de Berlín acudimos todos, pero cada uno acudía con el peso y el músculo que podía poner sobre la mesa. Y España podía poner poco músculo sobre la mesa. Estábamos en una época de declive, ¿verdad? Obviamente, si el liderazgo del Congreso fue alemán, es porque Alemania entonces estaba fuerte, y Alemania efectivamente le dio unos mordiscos importantes a este mapa, en términos históricos distinto al actual. El África suroccidental alemana, el África alemana en el Golfo de Guinea, a caballo entre Nigeria y Camerún. Los portugueses, vecinos nuestros, a los que muchas veces consideramos como de segunda fila en la familia ibérica, le dieron un mordisco enorme al continente africano. Es decir, Angola-Mozambique, con la ambición de conectar este-oeste, esa parte meridional del continente, en fricción obviamente con los británicos, que querían conectar desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo una matriz británica. Y por supuesto los franceses. Los franceses son la gran dentellada en el continente africano, buena parte del África occidental. Lo que ahora está perdiendo a contrarreloj. Francia está perdiendo desde el año 2021-2022, a un ritmo que los tiene anonadados, la influencia y la presencia en buena parte de esa France-Afrique, como ellos la han llamado.
Los italianos, evocando antes y después de Mussolini el Imperio Romano, Libia, Abisinia. Bélgica no, el rey belga Leopoldo II, personalmente, no para su Estado, ese enorme espacio que es el África Central. La región de los Grandes Lagos, el antiguo Congo, luego Zaire, luego República Democrática del Congo. España, prácticamente nada. No lo digo ni con pena ni con alegría, es lo que hay. Pero recuerden, Guinea Ecuatorial, Sáhara, Tarfaya, Ifni. Luego vendría, por supuesto, el protectorado y nunca mencionemos en esta dimensión a Ceuta, Melilla, Los Peñones, Las Chafarinas y Perejil, porque entonces no me hubiera explicado bien de partida. Eso es territorio nacional como Almería o como Álava. Bien, el reparto, por tanto, entre las potencias de la época que inician la penetración, la conquista del territorio y la gestión del territorio. Fíjense que Francia desembarca en Argelia en 1830 en el marco de una operación legítima contra la piratería. 1830. En 1804-05, los Estados Unidos, que acababan de nacer a la independencia, ya libran una guerra en la Libia actual. Y en el himno de los marines están las playas de Trípoli, lo sabrán ustedes muy bien. Y, por supuesto, a nosotros es a los que por antonomasia nos tocó combatir a la piratería berberisca, con su epicentro en Argel. De esa operación contra la piratería en 1830, los franceses deciden penetrar en el territorio, colonizar el territorio, pero haciéndolo suyo en términos jurídicos. Para Francia, Argelia nunca fue una colonia. En cambio, Marruecos sí fue una colonia, Túnez fue una colonia, Malí fue una colonia, pero Argelia es un asunto distinto, con ecos hasta la actualidad. Eran los departamentos franceses de Argelia. Tanto es así que cuando se crea la OTAN, 1949, los departamentos franceses de Argelia son cubiertos por la alianza. Y cuando en 1962 Argelia se independiza, se introduce en el tratado una modificación obligada en la que la organización se desprende de ese compromiso en relación con unos territorios que habían alcanzado la independencia. Esa penetración y luego la interpretación que décadas después hará Marruecos de su historia y de su ser y de su proyección y demás, es lo que nos tiene a día de hoy, sobre todo a los españoles, preocupados, porque entre Argelia y Marruecos hay un verdadero dilema de seguridad. Y cuando tienes un dilema de seguridad en tu vecindario, tienes un problema, porque un dilema de seguridad supone que puede haber en cualquier momento una escalada y un enfrentamiento, y cuando hay un enfrentamiento armado, pues cuando estás cerca, obviamente, puedes sufrir las consecuencias. Marruecos a todo esto lo que interpreta, una vez consigue la independencia en 1956, desde algún tiempo después y sobre todo desde que Argelia se independiza, 6 años después, en 1962, es empezar a cuestionar esas fronteras argelinas, empieza a cuestionar esas fronteras con España y empieza a cuestionar también sus fronteras con Mauritania, queriendo fagocitar Mauritania en su totalidad. Estas son cuestiones que algunos podrían decir, claro, pero estos son las malas artes de los franceses y sus repartos. No, es una combinación entre, efectivamente, la praxis francesa, pero también, en términos endógenos, la propia dinámica mental y política del liderazgo marroquí, que no está satisfecho dentro de sus costuras. Por tanto, no todo es el reparto colonial y no toda la culpa es nuestra en lo que pasa en África, en lo que tiene que ver con las fronteras. Ese continente, después del reparto, su evolución tiene mucho que ver con la evolución de las potencias coloniales y de la comunidad internacional del mundo. Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial debilitan a esas potencias coloniales. Francia, Reino Unido, cada vez tiene menos capacidad de hacer frente no solo a la gestión de esos territorios inmensos que aún dominan, sino a la evolución también de las ideologías
La gente está continuamente en movimiento. Las mentes humanas, también para la política, también para la geopolítica, también para la economía. Y, por supuesto, las ideologías, que son siempre la gasolina de lo que se mueve, para el caso de los yihadistas a los que he evocado, y ahora voy rápidamente a referirme a ellos, porque ya estoy quemando el tiempo mucho más deprisa de lo que quería. Esas ideologías van introduciendo la idea de la lucha por la liberación, la emancipación en relación con las potencias coloniales. Surgen ideologías como el marxismo, los nacionalismos. El nacionalismo es una ideología que nace, con todas las eses que ustedes quieran, en el siglo XIX, que es cuando nace la ciencia de la geopolítica y cuando pasan muchas cosas que tienen consecuencias en el siglo XX y hasta la actualidad. Hay, por ejemplo, una dimensión en el África blanca, que es la dimensión nacionalista combinada con la dimensión religiosa, pensando ante todo y sobre todo en el Islam. Y eso va a tener su importancia. Y durante las dos guerras mundiales, los contendientes van a jugar para debilitar a sus enemigos con estas herramientas y con estas dinámicas. Los alemanes, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en los paladines del progreso, la liberación, la dinamización del Islam y del nacionalismo árabe. ¿Por qué? ¿Tenían alguna afinidad particular con...? No, pero se trataba de desgastar, y lo consiguieron, a franceses y británicos. Esas dinámicas, la musulmana islámica, islamista, que es transversal, combinada con las dinámicas autóctonas, es decir, con los nacionalismos, nacionalismo marroquí, nacionalismo argelino, nacionalismo tunecino, van a ir dando lugar a ese dibujo de lo que ahora son los estados. Es decir, que nacen en circunstancias complejas, en las que siguen estando dominados por las metrópolis, pero las metrópolis están debilitándose, están entretenidas en otras cuestiones y se van conformando los actores políticos, se van asumiendo las identidades y se va con más o menos violencia generando procesos que deben de llevar a la emancipación. Recuerden que en Iberoamérica las independencias son siglo XIX, frente a España, y, por supuesto, con el apoyo de todos los enemigos de España, que podíamos contar. Ya que hablé antes de Estados Unidos, recuerden que coadyuvamos y mucho la independencia de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos, desde el día después de su independencia, no es que nos hicieran favor alguno, ¿verdad?, en relación con la conservación de nuestros territorios al sur del Río Grande. Pero eso es la política, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. En el caso africano, tenemos esos rincones en los que hay dinámicas muy complicadas, como es el mundo del África Austral, la Unión Sudafricana, los Boers, los zulúes, el apartheid, etcétera, también en Rodesia, en lo que es Zimbabue. Y tenemos esas dinámicas, por ejemplo, en el África Occidental. El África Occidental francesa, que esa era la denominación de ese gran espacio, que luego se ha convertido en un mosaico de estados. Más los británicos en Nigeria, también los franceses, haciéndose al final de la Primera Guerra Mundial con los territorios que décadas antes se había apropiado Alemania. Alemania es a caballo entre Nigeria y Camerún, ahí estaba el África Occidental alemana, y dejó de estarlo cuando se repartió entre franceses, Camerún, y británicos, Nigeria. Namibia es uno de los estados que han nacido a la independencia más tardíamente, era la África occidental alemana. Bien, con la Segunda Guerra Mundial pasan muchas cosas. Lo que a nosotros digamos que domina en nuestro análisis es la generación del nuevo mundo, que era el mundo de la Guerra Fría. Pero mientras tanto se estaba germinando el otro mundo, que es el mundo de la descolonización. Ese se nos escapaba en la medida en que no nos era más de interés que lo era para capitales como París, como Londres o como Lisboa. En España poco tuvimos en términos de preocupación en relación con esto, pero en esos países sí. Y algunos de ellos efectivamente nacieron a la independencia de una forma menos abrupta que otros, pero en cualquier caso nacieron con dificultades importantes.
A día de hoy, dando un salto en el tiempo y llegando a un final que siempre tiene que cerrar en falso, como digo yo siempre, no para excusarme, sino simplemente porque hay mucho que contar y que compartir con ustedes. Pero yo lo que quiero es darles las claves más importantes. Pensemos en que en 1945 nace la Liga Árabe en el Cairo. Estamos en África, pero estamos en el África blanca. Estamos en el África árabe y estamos pensando en una dimensión de África que no era una dimensión prioritariamente africana, sino que era de pertenencia al mundo árabo-musulmán. Y ya con la fijación entonces del tema de Palestina, el tema de la conformación, aún no se había ofrecido el plan de partición para crear un Estado árabe y crear un Estado judío, pero digamos que la preocupación de esos árabes que conformaron el embrión de la Liga Árabe no era lo que pasaba en el África Central, porque por ser algunos de ellos africanos, pues no, tenían otras preocupaciones. Y la Organización para la Unidad Africana nace en 1963. Hay que esperar unos años porque hay que esperar unos años para que nazcan estados africanos con la identidad africana, continental, étnica, lo que quieran ustedes considerar. El tema del color de la piel, el tema de la religión, el tema del nacionalismo, todo eso hay que irlo estudiando en relación con el objeto de estudio que elijamos. No hay que hacer nunca amalgama ni hay que pensar que todo es del mismo momento. Las dinámicas son variadas. Pero estamos ante dos organizaciones internacionales de carácter regional, pero que ya dividen el continente africano. Es a lo que voy. Por supuesto que a la Organización para la Unidad Africana pertenecen los estados del África Blanca, por supuesto. ¿Cómo no? Ahora bien, ¿qué importancia le dan a esa pertenencia en relación con otras pertenencias? Es lo que nos importa. Esa división, por tanto, del África Blanca y del África Negra aún pulula, aún está presente y sus efectos aún están presentes. Cuando nace la OUA, la Organización para la Unidad Africana, introducen un artículo muy inteligente, que es el artículo 2, que dice: las fronteras heredadas de la colonización deben de ser respetadas. Fíjense, eso lo oye uno y dice, pero qué raro. Es decir, que todos estaban satisfechos en su piel. Por supuesto que no, les acabo de hablar del caso marroquí, que no es el único. Pero, de cara al futuro más inmediato y para evitar un incendio del continente, asumiendo que por esas fronteras y su tendido se podía ir más pronto que tarde a la guerra, se introduce ese artículo. No es derecho positivo o impositivo, pero ya marca que hay una percepción de que es necesario que en esa dimensión se procure evitar el conflicto. El juego de esas organizaciones, si les parece, vamos a dejar el interés que puedan tener sobre eso para el coloquio, pero ya es un momento que nos permite entrever cómo hay una separación en etiquetas, en identidades, en prioridades, y no olvidemos que durante todos esos años 60, 70, 80, la influencia también foránea, es decir, de lo que pasaba afuera, de la tensión entre las superpotencias, de, en este caso ya no Alemania, ni la del Kaiser, ni la del Führer, para debilitar a los franceses y a los británicos. Ahora el interés de los soviéticos por debilitar a los occidentales, obviamente en el caso de África es para debilitar a los occidentales europeos. Estados Unidos nunca ha sido una potencia colonial, pero debilitando a los actores europeos, aliados europeos occidentales, debilitaba el bloque occidental y debilitaba al enemigo estadounidense. Entonces, todos esos movimientos de liberación nacional que tenían sus propias dinámicas también se vieron aderezados por inputs e influencias foráneas. Lo que pasa ahora con Rusia, sea la Rusia oficial, sean las fuerzas regulares rusas o sea el Afrika Korps, heredero de Wagner, que están alimentando la propaganda panafricana y antioccidental en el África occidental, en todo el Sahel, y que han conseguido expulsar, porque lo han logrado, a los franceses del África occidental, todo eso es simplemente repetición de lo que en otros tiempos se hizo. Por tanto, África sigue siendo objeto y no sujeto. Tristemente, debemos de decirlo así. Hoy hablamos de las tierras raras y de los minerales estratégicos. Antes hablábamos de otros minerales o de otros productos.
Pero hoy por hoy nos encontramos con un escenario africano que es nuestro y donde hay mucho trabajo por hacer y es muy difícil priorizar como Estados por dónde empezar y cómo sostener un esfuerzo que tiene que ser necesariamente multinacional. En África están en crisis las operaciones de paz, como en ningún otro sitio. La MINUSMA ha sido el último gran fracaso de las Naciones Unidas y eso también es una muy mala noticia. En África, vuelvo a lo que fue mi presentación e introducción, de que en África el terrorismo yihadista se mueve a un ritmo más que preocupante. Y en África tenemos, efectivamente, eso también hay que recordarlo y no es de extremismo alguno el recordarlo, tiene un crecimiento demográfico galopante que supone a día de hoy y va a suponer en los próximos años enormes demandas de esa población joven a sus autoridades y al resto del mundo, en términos de flujos migratorios que ojalá fueran regulares. Y dicho esto, y en el ánimo de que tengamos el coloquio y las lagunas que les haya dejado las pueda cubrir, pues les doy las gracias por su atención. Bueno, como todos estos días, por favor, empezamos el turno de preguntas. Levante la mano. Alfred les acercará el micrófono y entonces las hagan al ponente. Y como siempre, interesan que sean rápidas, concisas, para que dé tiempo a poder contestar el mayor número de ellas. Por favor. Aquí delante. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al desplazamiento que ha habido del Daesh desde Irak, Siria, hasta justamente el Sahel, que es quien está moviendo todos los grupos terroristas que se dan en Mauritania, en Mali, Níger, Burkina Faso, Nigeria. ¿Cómo es posible que el Daesh no sea detenido por Rusia, porque Rusia les deja hacer, según tengo testimonios de Burkina Faso? No sea detenido por China, que parece ser que solamente está interesada en la extracción de tierras raras y de construir carreteras y ferrocarriles y demás, y no se ha detenido tampoco por Estados Unidos. Francia ha salido con el rabo entre las piernas y España le ha acompañado. ¿Cómo es posible que esté pasando eso, que el Daesh tenga tal capacidad de acción y de intervención en esa parte tan importante de África? Gracias. Muchas gracias a usted. Muy interesante lo que ha planteado. Y no solo el Estado Islámico. A mí, permítame que utilice más lo de Estado Islámico que lo de Daesh. Aunque los dos son correctos, pero yo prefiero el clásico, para algunos el clásico. Tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico evolucionan favorablemente en distintos escenarios y particularmente en el escenario africano por varios motivos. El primero, porque en ningún momento ni uno ni otro han sido derrotados. No sé si pueden ser derrotados. Difícil, ¿verdad? Pero tampoco ha habido nunca la voluntad firme de un número suficiente de estados para, en un esfuerzo sostenido, conseguir la derrota de actores que son actores transversales, que son actores que se difuminan con el paisaje, es decir, que son difíciles de derrotar. Si es difícil de derrotar Hamás, que es un grupo terrorista, digamos que más definido, pero un escenario endiablado, pues imagínense lo que es tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico, que son proyectos. El Estado Islámico ni fue derrotado en Irak en 2017, aunque las autoridades dijeron que lo habían derrotado en su suelo, ni fue derrotado en Siria en 2019, cuando el gobierno de Bashar también dio por derrotado al Estado Islámico. Fue diezmado, uno y otro fueron diezmados, es verdad, pero la ideología, que es lo importante, la gasolina, como les decía antes, el modelo y la invitación al combate están ahí y aterrizan y medran en los escenarios que son propicios. Y lamentablemente en África encontramos esos escenarios propicios. El Estado Islámico, a diferencia de Al-Qaeda, que era más centralizada y trata de seguir siéndolo, era una invitación a la acción desde el embrión califal, que si lo hubieran conseguido asentar hubiera sido también centralizado, pero que al perder el embrión califal y habiendo creado las provincias que crearon a lo largo y ancho del mundo, algunas en África, pues su mensaje ha seguido siendo
proyectado y sigue siendo atractivo. Aunque nos duela, sigue siendo atractivo. Encuentra en suelo africano escenario propicio. Vamos a ahondar un poco en ese asunto porque permite completar esas lagunas que les he dejado. Fíjense que el terrorismo yihadista en este escenario de este mapa, es decir, el Magreb y el Sahel y el África Occidental, ha tenido etapas en términos de visibilidad. Todos hemos vivido el horror en Argelia, con el GIA, con el GSPC, con ACMI, etc. Ahora parece que está desactivado, no es cierto, pero lo que hay no es comparable a lo que había en los años 90 y en los años 2000. Se ha ido trasladando a los escenarios más propicios. Ha aprovechado las revueltas árabes y el desmoronamiento de Libia para implantarse en estos escenarios. En Libia el Estado Islámico declaró 3 provincias: Barca, Tripolitania y el Fesán. Y la primera provincia que declaró dentro de esa administración califal del mundo fue Al-Sina, el Sinaí, un escenario aún intratable para las autoridades egipcias. En esos escenarios donde, por ejemplo, para las autoridades egipcias históricamente ha habido problemas para controlar a esa población beduina y, por supuesto, el contrabando con Gaza y demás, pues el Estado Islámico encuentra un lugar ideal de proyección. En el Sahel se desmorona Libia por la estupidez de las decisiones tomadas por un puñado de líderes internacionales, no todos occidentales, y desmoronándose Libia se va desmoronando paso a paso y en un proceso acelerado Malí, Níger, Burkina, etc. La respuesta francesa es insuficiente. Es verdad que es una respuesta justificada. Esta mañana lo decía en Jaca. A Francia lo que muchos hacen es acusarla inmediatamente de que está ahí por el uranio. Ni es verdad lo del uranio, porque ha dejado de tener la importancia que tuvo históricamente el uranio de Níger, y lo que sí es verdad es que las autoridades de Malí llamaron a las autoridades francesas en petición de ayuda, en enero de 2013. Claro, cuando el presidente de Malí vio que prácticamente ya todo el Estado estaba cayendo en manos de los yihadistas, porque estos habían penetrado desde Libia y habían empezado a interactuar con los tuareg, que históricamente habían sido la oposición al gobierno de Bamako, pues poco a poco ese territorio inmenso fue cayendo en manos de esos actores tan dinámicos frente a un Estado estructuralmente débil. La petición de ayuda a Francia es sensata, es normal y no hay que rasgarse las vestiduras. ¿Quién iba a ayudar a Malí con lo que se necesitaba de inmediato, que era parar a los yihadistas que se dirigían a Bamako, es decir, diezmarlos? Francia. Y Francia, en aplicación de un acuerdo de defensa, dio el paso y los primeros momentos fueron brillantes, claro, el parar a los yihadistas y que no se hicieran con el control de todo el Estado. Pero a partir de ahí, 3.000 primero y llegaron a 5.000 efectivos cuando la operación Serval se transformó en Berkane para incluir más países, porque la amenaza se estaba proyectando a más países. 5.100 efectivos no es nada, aunque sean franceses y sean gente muy fogueada y muy bien organizada, en un espacio como es este. ¿Por qué son 5.100? Bueno, pues aunque sea una gran potencia Francia, quizás porque la cintura de Francia no daba para más. Y no olvidemos también algo muy importante. Los europeos, sobre todo, nos hemos acomodado a la buena vida y a la ausencia de guerra. Y nuestras sociedades ya no están dispuestas a perder a compatriotas en guerras que muchas veces no entienden. Berkane y Serval han tenido menos de 60 bajas en todos esos años, mientras que ha habido cientos y cientos de muertos del ejército maliense y no digamos del ejército chadiano. Pero el impacto en la sociedad francesa de esos muertos es mucho mayor que el impacto que también existe, porque también son humanos, en Malí o en Chad o en Níger. Así que Francia, bueno, arropada por otros países, pero pensemos que el enemigo, y vamos a llamarlo por su nombre, que es Al-Qaeda y el Estado Islámico en sus distintas etiquetas, ¿no?, que hay, el Frente de Liberación de Macina, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ellos juegan con la ventaja, primero, de la clandestinidad, luego de no tener que rendir cuentas a nadie, ni tener que someterse a regla alguna en el derecho de la guerra, conocen el terreno y aprovechan las contradicciones del terreno. Alimentan los enfrentamientos intercomunitarios, interactúan con los tuareg para que su enfrentamiento con las autoridades de Bamako sea más eficaz y, por supuesto, tienen experiencia acumulada de combate. Son combatientes tremendos. También son combatientes tremendos en el buen sentido los soldados chadianos,
Pero frente a esta hidra terrorista, poco se puede hacer. Los rusos, cuando han llegado, los chinos no, pero los rusos sí en términos de sustitución. Y los rusos empezaron en la dimensión de una compañía militar privada que era Wagner y que hoy es el Afrika Korps, con sus métodos que son distintos a los nuestros, que supuestamente iban a ser más creíbles para las autoridades malienses, porque iban a andar con menos tonterías, si se me permite la expresión, y frenos jurídicos, pero los rusos han salido diezmados de Malí, y digo que han salido porque están saliendo. El acuerdo de defensa que también existe entre Rusia y Malí, lo que sí les ha permitido a los malienses es tener algunas unidades aéreas que los franceses nunca les dieron, una, en principio, esperanza de que esos rusos aguerridos iban a ser más eficaces en la lucha contra el yihadismo, que no lo han demostrado sobre el terreno. Y en ese sentido, Rusia, mejor dicho, es un actor secundario, pero con respecto a nosotros, como nos está sustituyendo y nos está envenenando el escenario con sus malas artes en términos de desinformación y de propaganda, es un actor preocupante. El actor chino, históricamente lo que ha hecho y seguirá haciendo hasta que empiece a utilizar el músculo militar, que lo hará, pero lo que hizo en Afganistán durante los años de nuestra implicación en Afganistán, 20 años, lo que está haciendo en muchos rincones de África, es ir aprovechando simplemente la evolución de los acontecimientos que le permita la ventana de oportunidad que quiere tener, en términos de sus inversiones, sin condicionantes, su obtención de recursos y su buena imagen como actor pacífico y componedor. Este es el escenario. Con un añadido, si me permite, para que haya más preguntas y pueda... A día de hoy, yo a veces lo digo porque es así y porque además choca las conciencias, la oficina de empleo en el África Occidental, para tantas y tantas personas que quieren trabajar y que quieren vivir mejor, en muchos casos es la lista de organizaciones terroristas, en otros casos la lista de organizaciones del crimen organizado y no lo que debería de ser, estados cada vez más sólidos, más responsables, más eficaces y más eficientes. Esa es la dinámica, estremecedora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Allá al fondo, por favor. Francia es una potencia nuclear energética y dependía del uranio de esa zona. Ahora está comprando en repúblicas exsoviéticas. Francia, no sé si se ha retirado de verdad del todo o si tiene un cierto acceso al uranio o si solo han quedado otros países. ¿Quién explota el uranio que ha dejado allí Francia? Gracias. Muchas gracias. No, Francia ya en esa dimensión le aseguro que no tiene protagonismo alguno. También es importante recordar, porque a veces se justifica o se interpreta esto que les acabo de contar, ¿no? Lo de la llegada de los franceses a Malí en términos ordenados y jurídicamente correctos, pero para muchas personas por ahí el interés francés es el que ha sido siempre, ¿no? De explotar los recursos y de mantener divididos y sometidos a estos países. No voy a decir, los franceses tienen capacidad de defenderse solos, no hace falta que los defienda yo aquí, ¿verdad? Son una gran potencia, tienen su elaboración sobre África y están deprimidísimos, como no podía ser de otra manera ahora mismo, porque todo eso se les está desmoronando. La red de centrales nucleares francesas, que es tan importante para la producción de energía en nuestro vecino, e incluso si me apuran en el debate energético europeo, hubo un tiempo en el que dependió mucho más, efectivamente, del uranio de Níger, que es el único país que explota primero a través de Areva, luego a través de Orano, y ahora Orano está sumida en pleitos con el régimen nigerino, porque el régimen nigerino ha expulsado a todos los franceses de las minas, ha roto, eso se dice al menos desde la parte francesa, la cadena de custodia de esa producción de uranio, es decir, que ahí puede haber un problema también medioambiental, y desde luego ya
Francia no tiene la capacidad de seguir tocando o gestionando ese uranio. Y efectivamente se abastece en más fuentes, diversificó, y Francia incluso ha tenido que adaptarse también en la gestión del uranio de sus centrales nucleares, porque lo hacían los rusos, que tienen una tecnología maravillosa para eso, pero que como ahora con Rusia hay una enemistad estructural, pues ha tenido que cambiar. Entonces, ahora mismo Francia no está, fíjense, aparte de que los golpes de Estado que se han ido produciendo entre 2020 y 2023 han ido generando un ambiente cada vez más hostil a Francia, no solo es una cuestión de hostilidad, es una cuestión de expulsión acelerada de toda presencia francesa en suelo de Malí, de Burkina, de Níger. Por ahora, sobre todo esos tres países. En Chad ya empieza a haber movimientos y se ha roto el acuerdo de defensa que tan importante ha sido durante décadas, franco-chadiano, porque los chadianos son grandes guerreros. Entre otras cosas, las Fuerzas Armadas chadianas han contribuido en estos años a tratar de que la situación mejorara en cuanto a la lucha contra los yihadistas. Es decir, el tabor de regulares de Francia, por entendernos en lenguaje español. Y también están saliendo de Senegal. Air France ya no vuela a estos países. Antes era Air France, esa publicidad tan bonita de Air France de décadas atrás o de anteayer, ya no funciona. Ahora es Royal Air Maroc, es Turkish, algunas líneas. Han desaparecido, por supuesto, la presencia militar. Ha desaparecido la presencia cultural. Está desapareciendo el francés de las radios. Esto es aberrante, porque claro, de un día a otro no puedes acostumbrar a la gente a que hable en otro idioma, o que entienda otro idioma. Pensemos además que me vienen bien las preguntas para recoger algunos flecos. África, la Unión Africana, tiene 4 lenguas oficiales, esa organización internacional. ¿Saben cuáles son? Francés, inglés, portugués y árabe. Ninguna de ellas es lengua autóctona africana, ni el árabe. El árabe entró en el siglo VII con la rápida proyección del Islam, África Blanca, con la rápida proyección del Islam a África Occidental, pero no es una lengua africana, no es lingala, no es wolof. Y el portugués, el francés y el inglés, no tengo que explicarles por qué están ahí. Son las 4 lenguas africanas. Es decir, se nota que hay algo, ¿no? Una conexión, algo. Pero en el caso de los países del Sahel están rompiendo con esta realidad. Y eso no es bueno. Y ahora están tratando, que se me preguntaba esta mañana en Jaca, también de introducir una moneda autóctona frente al famoso franco cefa. El franco cefa es la moneda transversal del África occidental francesa. Y, por supuesto, se acuña en suelo francés. Ahora los nacionalistas, que son el capitán Traoré, el coronel Goita, que ya ha ascendido a general, y el general Chiani, están elaborando para crear una moneda. Claro, más vale que se den cuenta que eso no es una decisión política, que tiene que ir acompañada de decisiones y de medidas económicas. Pero estamos en un tiempo de emancipación, de liberación, de confusión. Los rusos lo alimentan, pero también el nacionalismo panafricano y el nacionalismo maliense y el nacionalismo nigerino, etcétera, etcétera. Hasta el BRICS quieren hacer una moneda suya frente al dólar. Entonces, Francia está desaparecida, y además de verdad, generando un vacío, porque al marcharse Francia en términos militares, obviamente todos los que hemos arropado y que hemos hecho mucho en este esfuerzo de estos años, pues hemos ido caminando después. Ninguno de nosotros tenemos la cintura que en principio tiene Francia para proyectar en África, ni Italia ni España. Pero en cualquier caso, aunque no tengamos eso, sí tenemos que pensar, y es lo que estamos haciendo, y gracias por el curso de Jaca y de pensar en África un día sí y otro también, lo que no podemos es caer en el fatalismo. Porque mientras tanto lo que está ocurriendo, lamentablemente, es que el vacío se está llenando de la mano de las potencias revisionistas, que no solo son China y Rusia, también es Turquía, también es Emiratos, también es Qatar, también es Irán, y todos ellos son hostiles a nuestros intereses y, si me apura,
hostiles también al futuro de las comunidades de estos países, aunque no lo sepan, porque aún no tienen, digamos, que la experiencia acumulada de lo que fue la colonización de los siglos XIX y XX. Una última pregunta, si puede ser rápida. Bueno, como no se anima el último, muchas gracias, doctor Echevarría, don Carlos, por su agradable exposición, que estamos viendo que el mosaico que tenemos en África, nuestras 3 conferencias que llevamos, se va completando, y los que han ido viniendo estos 3 días, al final creo que están sacando una idea bastante clara de la situación africana, componentes con la categoría de usted y de los conocimientos que nos aportan. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.